Bendiciones a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta clase número 3. Bueno, es la sesión número 4, pero clase número 3 de este curso de llamados y oficios ministeriales, pues de esta escuela ministerial que estamos, que hemos iniciado con el favor del Señor. Gracias a todos por conectarse. Algunos no se han conectado aún, pero bueno, vamos a empezar esta sesión, esta clase. Hoy vamos a tener un tiempo especial porque tenemos un invitado especial, pero más que un invitado es parte de la academia, como él mismo lo dice, pero bueno, tomaré el tiempo para presentarlo ahorita mismo. Así que vamos a empezar en oración, pero antes de iniciar quisiera saber cómo están hermana Jacqueline, hermana Maribel, hermano Alejandro, el doctor, la hermana Buenas, buenas noches, bendiciones, hermano, bendiciones. Amén, bendiciones. Hermana Jay, hermana Sheila, ¿cómo están todos? Bendiciones, bendiciones para todos. Estamos bien por este lado, gracias al Señor, un poco agripada, pero bien, gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Bendiciones. Bendiciones. Bien, gracias a Dios. Bien. Gracias, hermana Jay. Buenas Bendiciones. noches, bendiciones para todos. Todo bien por aquí, gracias a Dios. Gloria a Dios, hermana Maribel. Gracias. Gracias a todos. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él tome el control de este tiempo, de esta sesión, que el Espíritu Santo guíe este momento, que su voluntad se haga en este tiempo que estaremos teniendo y que sea un tiempo de equipamiento. Es la última sesión de este curso, pero es muy importante, pues obviamente, que el Señor nos siga guiando paso a paso, ¿no? Según todo lo que vayamos haciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este curso, Señor, y esta escuela ministerial que nos has dado. Padre, te pedimos que tomes el control de este momento, de esta sesión, que tu Santo Espíritu reine, Señor, Padre. Imparte en nosotros tu vida, equípanos, Señor, para la obra del ministerio, para lo que nos llamaste a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos en este momento, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser esté abierto para recibir todo lo que tienes para nosotros en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, gracias por ministrarnos, gracias por equiparnos, darnos las herramientas que necesitamos para poder seguir creciendo en este llamado que nos has dado. Señor, gracias, Padre, te damos honra y gloria por todo. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén, amén. Bienvenidos, como les decía, a esta clase que es la última del curso llamados y oficios ministeriales. Y ya la próxima semana vamos a empezar con otro curso. Quisiera anunciárselos aquí al inicio porque después vamos a tener un tiempo especial. La próxima semana vamos a empezar el curso de bibliología y después vamos a tomar una parte de introducción a la hermenéutica, o sea, porque es muy importante tomar estos cursos para ir asentando muchas bases antes de seguir con Ministerio Pastoral y distintos otros cursos que estaremos teniendo. Así que hoy es la última sesión. Después de la clase, entre mañana o si en el transcurso de la semana, enviaremos el link para el examen o la prueba. No es un examen complicado, es solamente algo para consolidar el contenido y también ver, o sea, qué tal ha sido el aprendizaje y ver también si hay cosas que necesitamos mejorar. Así que vamos a mandar un link en el grupo para que cada uno conteste las preguntas y en base a este link y a las respuestas que tendremos, vamos a mandarles ese reconocimiento que les habíamos dicho que vamos a entregar por curso. Esto va a ser digital, pero bueno, hay una certificación al final de la carrera, pero el reconocimiento por haber visto este curso lo estaremos enviando en base al examen. Así que cuando tengan el link, contesten bien las preguntas, escriban bien su nombre completo, porque es ese mismo nombre que irá en el reconocimiento que estaremos enviando a cada uno. Fuera de eso, todo está bien, gracias al Señor. Y hoy tenemos el privilegio, pero la verdad, un honor de tener a un maestro, un excelente maestro, un doctor en teología, un pastor también, el doctor Álvaro Chavarría, que estaría impartiendo esta sesión. Él vino a ser parte de este equipo de la academia y le doy gracias al Señor por su corazón, su disposición para equipar el cuerpo de Cristo. Y para mí es un privilegio presentarlo a él con muchísimos años de ministerio, muchísimos años enseñando, muchísima experiencia también que el Señor le ha permitido tener a lo largo de los años. Es para nosotros un privilegio que Él nos imparte esta última sesión y va a estar impartiendo también algunos otros cursos que estaremos teniendo a lo largo
de este programa de capacitación en esta academia. Así que, bueno, démosle la bienvenida al doctor Álvaro Chavarría. Y gracias, doctor, bienvenido a este tiempo, pues. Amén, amén. Bendiciones para todos. Vamos primero. ¿Estoy bien? Sí, ¿lo escuchamos? Sí, Que Dios los bendiga a todos. Una bendición, un placer estar aquí con ustedes, ser parte de este ministerio tan lindo, tan especial. Estoy honrado, agradecer al hermano y a todo el equipo por hacer esta elección, hacerme de este ministerio tan lindo, tan importante. Como decía el hermano, si Dios lo permite, vamos a estar viéndonos un poquito más seguido. Vamos a estar impartiendo, si el Señor lo permite, algunas materias, algunos cursos. Y pues para mí, de verdad que es una bendición poder estar aquí con ustedes y compartir la clase de hoy. Hay lugares que por ética o por actos ya de toma de ellos, a veces les gusta que uno un poquito de la historia de uno, entonces por lo menos un poquito de quién es uno. Para los hermanos que no me conocen, para mí, pues, es una bendición. Mi nombre es Álvaro Chavarría, soy de Costa Rica. Tengo más de 40 años de estarle sirviendo al Señor en la obra. Trabajo yo con pastores, con líderes, darles capacitaciones, seminarios dentro y fuera del país. El Señor nos ha permitido viajar para compartir varios temas como escatología, hermenéutica, historia de la iglesia, Antiguo, Nuevo Testamento, homilética, en fin, varias materias. Y sí, estos últimos años hemos estado trabajando, pero mucho, mucho, mucho con pastores y líderes. Entonces, para mí es una bendición compartir aquí con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta que vamos a ver hoy en el tema, con toda confianza, levantan la mano o ponen el micrófono porque eh, este tema, como yo tengo la pantalla completa, a veces se me pierde el enfoque de ustedes, de los alumnos. Entonces, si alguno por A o por B levanta la mano, muy probablemente a mí no me aparezca aquí. Entonces, me ayudan con eso, por favor. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, perfectamente puede abrir su micrófono y hacerme ahí la señal, ¿verdad? Si ve que levantó la mano y no le doy, no le correspondo, no es porque no quiera, sino porque en mi pantalla puede ser que no me aparezca, aún no la configuro. Y ya me ha pasado en otros cursos, en otras materias con otros alumnos. Me dice, hermano, pero yo levanté la mano, le puse el muñequito ahí de la mano y a mí no me sale. Entonces, por eso les digo que con toda confianza pueden poner el micrófono si van a hacer alguna pregunta o tienen alguna duda. Muy bien. Eh, el Señor me ha permitido tener una carrera ministerial. Considero que muy, muy bendecida del Señor. Como decía el hermano Gui, tengo un doctorado en ciencias teológicas. Un doctorado en ciencias teológicas. Tengo una maestría en teología y aparte de eso, pues soy abogado, soy notario, soy mediador. Tengo una especialidad como mediador y más de 40 años de servirle al Señor en el ministerio. Entonces, para mí es una bendición, de verdad que me honra mucho ser parte de ustedes. Muy bien, dicho eso así, a grosso modo, vamos a dar inicio entonces con la materia de hoy. Supongo que ya ustedes tienen su libreta de apuntes
para que tomando nota, recuerden que al final se les va a mandar todo este material y también se les va a mandar el link para lo de la tarea, lo mismo que el examen. Muy bien, esta parte supongo que ya ustedes la han visto, ¿verdad? Lo que es la misión, la visión y la misión de la academia. Eh, Son muy importantes tener estos conceptos bien clarificados porque hay mucho camino que recorrer por delante. Ustedes tienen mucho por delante, mucho futuro, y entonces es bueno que tengan estos conceptos muy claros. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, ya saben que el curso es llamados y oficios ministeriales. Tenemos que tener esos conceptos bien claros. Supongo que ya el hermano Guille o el profesor encargado les habrá dado todo el significado de lo que significa el llamado, los oficios, diferentes oficios ministeriales, ¿verdad? Hoy estamos con la clase número 3, que hoy vamos a ver dos puntos, dos conceptos, óigame, de verdad que son muy importantes. Identificación y confirmación del llamado ministerial. Son dos cosas muy importantes. Identificar el ministerio y la confirmación del llamado. Son dos conceptos diferentes, pero unidos a lo que llamamos el ministerio. ¿Ok? Entonces, cómo vamos a identificar? ¿Por qué es importante identificar el ministerio y el llamado de Dios? Eso es importantísimo. Eh, en segunda de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1 y en el versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿por qué hay tantos ministros? ¿Por qué hay tantos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que caen de la gracia del Señor? ¿Por qué le fallan al Señor? Bueno, muchas veces, en muchas ocasiones, es porque no tienen clara su vocación, ni tampoco tienen clara la elección del ministerio. Eso lo vamos a ir viendo ahora en la medida que avanzamos en las clases, porque mucha gente confunde los sentimientos, las emociones con lo que es un verdadero llamado de parte del Señor. Vea que segundo Pedro lo dice muy claro, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos que estar seguros de que hemos identificado nuestro ministerio y que también, oiga, no solamente hemos identificado, hay que confirmar el ministerio. Una cosa es que yo tenga el llamado o una cosa es que yo sienta el llamado a servirle a Dios y otra cosa es que ya tenga el llamado de Dios. Ahí diametralmente hay una grandísima distancia y una gran diferencia entre lo que es identificar el llamado a tener el llamado o identificar el ministerio y confirmar el llamado, ¿ok? Por eso es que mucha gente fracasa en el ministerio, porque sienten en su corazón servirle al Señor y se van, se precipitan, se aventuran a servirle al Señor sin asegurarse, como dice el apóstol Pedro, sin asegurarse de confirmar y hacer firme esa vocación y ese llamado. Ok, veamos aquí la importancia, por qué es importante el tema de hoy, por qué es importante estos dos conceptos de identificar y confirmar, por qué son importantes. El llamado al ministerio, recuerden que cuando hablamos de ministerio,
están los ministerios que tradicionalmente se nos han enseñado que son los 5 ministerios: el pastorado, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Esos son los diferentes ministerios. Luego hay otro tipo de ministerios, los ministerios colaboradores y bueno, todo eso que ya me imagino que lo han visto en clases anteriores, ¿ok? Por ahora, por ahora estamos teniendo claro el concepto de ministerio y estamos viendo estos dos conceptos. El llamado ministerial no es algo que nosotros vamos a decidir por cuenta nuestra. Eso es importante tenerlo claro. Eh, si- Sino que es una vocación, es un llamado de parte de Dios. Vuelvo y repito, yo en mi corazón siento muchas cosas de servirle al Señor. Por ejemplo, a mí me gustaría que ser apóstol, ser profeta, cosas de esas por el estilo, o ser pastor, ser un gran maestro de la palabra. Entonces, uno puede sentir muchas cosas, pero no significa que lo que yo estoy sintiendo es necesariamente lo que Dios tiene para mí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Yo le he servido al Señor como pastor, pero no no como pastor fijo, como pastor en propiedad, sino como pastor colaborador. Es decir, cuando el pastor titular no está, yo me he quedado como pastor eh, meses, todo el tiempo que sea necesario, mientras el Señor envía el pastor oficial o el pastor en propiedad. Me han ofrecido muchas iglesias, me han ofrecido iglesias pequeñas, iglesias medianas, también me han ofrecido iglesias grandes, muy grandes. Este, Me han ofrecido salarios grandes, bastante onerosos. Me dice, hermano Álvaro, véngase para acá, si usted se viene para acá, nosotros le damos esto, le damos el otro, véngase a pastorear. Pero resulta que una cosa es lo que yo quiero, lo que yo siento, y otra cosa es para qué el Señor me llamó. ¿Me llamó el Señor para ser pastor? ¿Me llamó el Señor para ser apóstol, para ser profeta? Entonces, vea la importancia de identificar y confirmar el llamado. ¿Ok? Entonces, el llamado ministerial, como dice ahí la introducción, no es algo que nosotros decidimos por cuenta propia, sino que es una vocación divina, es un llamado divino, es algo que tenemos que reconocer y confirmar. Primero, reconocer que verdaderamente fuimos llamados por Dios. Y luego que tenemos eso, tenemos que asegurarnos y confirmar ese llamado. Vuelvo y repito, eso es muy importante. Por ejemplo, cuál es la inquietud suya? ¿Qué es lo que usted quiere ser? Usted me dice, hermano, a mí me gustaría ser profeta. Excelente. No, yo quiero ser apóstol. No hay ningún problema. Hermano, a mí me gustaría ser maestro de la palabra. Me gustaría ser como esas personas exégetas. O me gustaría ser un hermenéutico profundo en la palabra del Señor. ¿Ok? Algunos dicen, hermano, a mí me gustaría ser un escatólogo. Eh, entonces, no sé si me explico. Hay gente que aspira a muchas cosas, pero necesitamos, antes de ejercer el ministerio, identificarlo, identificar nuestro ministerio y luego asegurarnos de la confirmación. ¿Ok? Entonces, no basta con que nosotros sintamos el deseo de servir al Señor. Es necesario confirmar si ese deseo, si ese sentimiento de verdad viene de Dios. Porque mucha gente hoy en día, por ejemplo, los pastores de la prosperidad, por decirles algo, hay mucha gente que está deseando pastorear, pero no por servirle al Señor, sino porque han visto en el ministerio de pastor, han visto una fuente de ganancia, una fuente de ingresos muy poderosa, muy fuerte, y entonces muchos estudian, muchos se preparan, muchos se involucran
en la iglesia para llegar y aspiran a ser pastores y lo logran. Llegan a ser pastores, pero no porque el Señor los llamó. Es decir, no tienen un llamado del Señor. Entonces, vuelvo y repito, al menos para mí eso es demasiado, demasiado importante. Y ahí es donde se nota la diferencia. Escúcheme bien, ahí es donde usted va a identificar un pastor o un ministro, cualquiera que sea el ministerio, apóstol, profeta, maestro, lo que sea, usted se va a dar cuenta si esa persona fue llamada por Dios o se puso ella misma. ¿Ok? Porque hoy en día hay muchos, inclusive muchos comienzan como pastores y resulta que el siguiente domingo en la iglesia dice, hermanos, tenemos un anuncio que darles. De ahora en adelante ya no voy a ser el pastor. De ahora en adelante el Señor me habló en esta semana y me dijo que de pastor voy a pasar a ser apóstol. Así es que de ahora en adelante me llaman apóstol. Y la esposa del pastor dice, hermano, ya a mí no me digan pastora, de ahora en adelante yo voy a ser la profeta de la iglesia. Entonces, qué tremendo cómo la gente de sus propios sentimientos y emociones se autonombran como pastores, como profetas, como apóstoles, pero el Señor no los ha llamado. Y la Biblia en eso es muy drástica y sanciona a aquellos que se autonombran y se autodenominan. Recuerde que la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les va a responder el Señor? A ustedes no los conozco porque yo a ustedes nunca, nunca los llamé. Entonces, importantísimo estos dos conceptos de hoy, identificar y confirmar el llamado. Ok. Número uno tenemos ahí, luego de esa introducción, número uno, el llamado no es basado en emociones, sino en convicción. Vea, importante este punto, tiene que anotar todo esto que estamos dando aquí, tiene que anotarlo, tenerlo muy claro, no solo como aprendizaje, sino como principios importantísimos, como fundamento de lo que usted desea hacer para el Señor. El llamado no está fundamentado en emociones, sino en una convicción. El verdadero llamado ministerial arde en nuestro interior y no se puede apagar. Vean, aquí cuando leemos esta frase, que el verdadero llamado ministerial arde en nuestro interior y no se puede apagar, no sé si a usted se le viene a la mente alguien en la Biblia que renunció al ministerio, bueno, quiso renunciar al llamado que Dios le había hecho. Hubo, hubo una persona, hubo un hombre en la Biblia que cuando el Señor lo llamó, él dijo, no, yo, yo no voy a ir. De hecho, comenzó el ministerio y después lo quiso abandonar. Él dijo, ya no voy a predicar más, ya no voy a profetizar más. Y él quiso evadir su responsabilidad del llamado. Y cuando él quiso hacerse a un lado para no predicar más, el Señor tuvo que llamarlo, sacudirlo, reprenderlo, amonestarlo, y el Señor le habló muy fuerte. Ese personaje es el profeta Ezequiel. En los primeros capítulos, si usted lee los primeros capítulos de Ezequiel, hubo un momento en que él vio tanta maldad en el pueblo de Israel y en las demás naciones que él predicaba y predicaba y nadie le ponía atención. Él profetizaba, nadie le ponía atención. Entonces llegó un momento en que él dijo, ya no más, ya no voy a predicar más, ya no voy a profetizar más, renuncio al ministerio. El hombre quiso renunciar al ministerio. Y le pasó lo mismo que tenemos aquí anotado en este fragmento. Dice, el verdadero llamado ministerial arde
en nuestro interior y no se puede apagar. Bueno, pues el profeta quiso quedarse callado, quiso no predicar más y él mismo reconoce y dice, no obstante, dice el profeta, no obstante, había un fuego dentro de mí. Dice, yo quise callar, yo quise apagar ese fuego. Yo quería no predicar ni profetizar más, dice, pero había un fuego dentro de mí que por más que yo quise apagar ese fuego, no pude apagarlo. Entonces, ese profeta, ese llamado, ese ministerio arde dentro de nosotros. Por ejemplo, ustedes que están llevando estas clases, puede ser que a estas alturas, ya ustedes tengan una inclinación, una inclinación sobre cuál es el ministerio que ustedes quieren ejercer para servirle al Señor más adelante. Y quizás más de alguno ya le está sirviendo al Señor como líder. Puede ser perfectamente que alguno le esté sirviendo al Señor en algún liderazgo. Yo recuerdo en mis años mozos, cuando yo empecé en la iglesia, mi primer ministerio fue ser líder de jóvenes. Ahí trabajé como líder de jóvenes, presidente, le decían en aquel entonces, ahora le dicen pastor de jóvenes. Yo era el presidente de jóvenes en aquella época. Luego fui maestro de escuela dominical y ahí poco a poco fui ascendiendo para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor fue abriendo puertas. Pero puede ser que en este momento ya ustedes sientan ese fuego. Puede ser que en este momento, en estos días, ustedes sientan dentro de ustedes algo que arde ahí, un fuego, ese fueguito del Espíritu Santo que tal vez le está diciendo a usted, usted es pastor, usted es un evangelista, usted va a ser un profeta a las naciones, usted va a ser un apóstol, no sé, pero puede ser que ya dentro de usted está ese fueguito, está ese fuego del llamado, ese fuego del ministerio, ese fuego del Espíritu Santo que ya lo está guiando, que ya lo está orientando sobre cuál es el ministerio en el que usted se va a desenvolver más adelante. Como le dije anteriormente, hay muchos, o sea, no solamente están los 5 ministerios que mencionamos de pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, esos son los ministerios básicos y elementales, pero recuerde que hay muchos ministerios. Vuelvo y repito, por ejemplo, usted puede convertirse dentro del ministerio de maestro, usted puede llegar a ser un gran escatólogo. ¿Qué es un escatólogo? Bueno, el que estudia las profecías. Puede ser más adelante que usted se convierta en una persona que domina, por ejemplo, el libro de Apocalipsis así, al dedillo. Que si le preguntan algo de Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis va con el profeta Daniel, que las 70 semanas, una parte aquí, otra con Apocalipsis, otra en Tesalonicenses, otra parte en Mateo. O sea, que usted tenga un dominio de la escatología. Entonces, perfectamente puede convertirse en un gran escatólogo que le sirva al Señor. ¿Ok? Perfectamente puede haber alguno de ustedes que les guste la hermenéutica. Más adelante, cuando me corresponda, si el Señor lo permite, hablar de hermenéutica, van a ver ustedes lo importante que es la hermenéutica, que es la parte de interpretar. Entonces, puede ser que usted se convierta no en un pastor, no en un profeta, no en un apóstol, tal vez no en un escatólogo, pero resulta que usted llega a ser un gran hermenéutico o un exégeta, una persona que uno le dice, hermano, ¿por qué la Biblia dice tal cosa? Porque, por ejemplo, un pastor, usted le puede preguntar, hermano pastor, o a un profeta, o un apóstol, usted le puede preguntar lo siguiente, hermano, ¿por qué la Biblia dice que Jesús tenía que estar en el centro de la tierra? Cuando murió, tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero resulta que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Hermano pastor, hermano apóstol, hermano profeta, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? Y resulta que el apóstol no sabe, el profeta no sabe, el pastor no sabe,
¿Por qué razón? Porque resulta que eso es un trabajo de un hermenéutico, eso es un trabajo de un exégeta, no necesariamente de un pastor, me explico. Entonces, qué importante es que dentro de nosotros podamos sentir fuego, ese fuego del llamado ministerial que arde dentro de nosotros. Por eso, vuelvo y repito, la importancia de que identifiquemos cuál es nuestro ministerio. En la medida que ustedes vayan avanzando en estos cursos, se van a ir dando cuenta el montón de formas en que uno le puede servir al Señor, no solamente en esos 5 ministerios básicos y elementales, sino que hay muchas formas, muchos ministerios para servirle al Señor. ¿Ok? Y recuerden, con toda confianza, cualquier duda, cualquier consulta en lo que yo pueda también servirles, ya el hermano Gui, el cuerpo ministerial, directivo, pues me hicieron la invitación de formar parte de este equipo y para mí es una bendición. A estas alturas yo le ayudo mucho a pastores, hay muchos pastores que me dicen, hermano, yo me siento fracasado como pastor, me siento fracasado como apóstol, como profeta, me siento fracasado como evangelista y entonces hay que sentarse con ellos y y analizar estos dos conceptos. Ya, no es la primera vez que he tenido que parar a un pastor y decirle, hermano, ¿usted está seguro que Dios lo llamó a usted como pastor? ¿Está seguro de cuál es su ministerio? Usted ya identificó su ministerio. Usted se asesoró, se aseguró de que lo que usted está haciendo es a lo que Dios lo ha llamado. Oiga, y muchos han tenido que aceptar con humildad que no tienen ese llamado. O sea, ellos tenían las ganas, ellos querían servir, pero no tenían claro, no tenían cómo identificar su ministerio, ni cómo confirmar ese ministerio. Por eso les digo que aquí estos cursos demasiado buenos. Y no se aventure, mi querido hermano, hermana, no se aventure, no se precipite, no se aligere. Cualquier duda con relación al ministerio, vuelvo y repito, tal vez no es el pastor. Tal vez cuando usted comience a estudiar hermenéutica, yo siempre en los cursos que doy, cuando me toca dar alguna clases en universidades cristianas o institutos y me toca esta parte ministerial, siempre, siempre les digo, siempre les digo que se aseguren bien, que se informen bien, antes de servirle al Señor. Muy bien. Número 2. Es que esto está lindísimo. Número 2. Dios confirma el llamado a través de diferentes medios. Dios confirma el llamado a través de diferentes medios. Eso es bueno que lo tengamos presente. El llamado no son emociones, es una convicción. Y número 2, Dios confirma el llamado por diferentes medios. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, a través de su palabra. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, por medio de la Biblia, cómo me doy cuenta que el Señor me llamó? Bueno, porque cuando yo estudio la palabra, cuando yo estudio la Biblia, me doy cuenta que se habla de ese ministerio, por ejemplo, el ministerio de pastor, por decir algo. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia y leo pasajes de que se refieren al ministerio pastoral, me golpea el corazón, me golpea, me llega. Por ejemplo, pasajes como el de Jesús, donde dice que Jesús se paró arriba en la cima de la montaña y vio a la multitud, dice que vio a la multitud desamparada como ovejas sin pastor, y resulta que eso me conmueve, me llega. Entonces, qué importante. Vamos a ver por aquí, denme un segundito porque, ok, es que estoy viendo los mensajes que se escucha entrecortado, pero ya se corrigió, parece, dicen por ahí. Ok, bueno, seguimos avanzando. Recuerden que todo este material ustedes se les va a hacer llegar, entonces aunque a veces se nos pueda cortar
por problemas de señal de internet o lo que sea, igual ustedes van a tener el material. De igual manera, si tienen dudas, preguntas, si no las hacen por aquí, no las formulan por acá, pero quisieran hacerlas llegar con toda confianza, ustedes mandan el mensaje con la pregunta y en cualquier momento se les puede responder más adelante, aunque ya haya pasado el curso, aunque ya hemos terminado la materia. O sea, vuelvo y repito, al menos conmigo, con toda confianza, ustedes pueden hacer sus preguntas. Hermano Álvaro, es que me acuerdo cuando usted dio el curso tal, la lección 3 de no sé qué, de la identificación y confirmación del llamado. Yo tengo una duda, me surgió en estos días una duda, una consulta. Entonces, o sea, con toda confianza, para eso estamos, para ayudarnos y apoyarnos. Muy bien. ¿De qué formas el Señor confirma el llamado? Bueno, a través de la palabra, leyendo la Biblia. Cada vez que leemos sobre algún ministerio, digo, qué lindo, ese ministerio de apóstol, wow. Cada vez que leo algo de la Biblia sobre el apóstol, me llega al corazón. Entonces, es una forma en que usted va confirmando de parte de Dios cuál es el ministerio suyo. También puede ser que Dios le hable directamente. De hecho, déjeme decirle lo siguiente, no sé si ya en alguna lección anterior lo vieron. Cuando hablamos de los 5 ministerios que hemos mencionado, ¿verdad? Que habla la Biblia, cuando hablamos de los 5 ministerios, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, cuando hablamos de esos 5 ministerios, escúcheme bien, es obligatorio, sí o sí, tener un llamado directo, directo de Dios. ¿Ok? El llamado siempre va a ser directo de Dios. Es un trato de Dios personal, personal. Porque me he encontrado, por ejemplo, bueno, la Biblia está plagada, todas las personas que tienen un llamado en el ministerio, usted verá que todas las personas tuvieron un encuentro personal, un llamado directo de Dios, un llamado directo de Dios. Entonces, la mejor manera de estar uno seguro de que ha sido llamado no es porque el pastor me dijo, no es porque tengo un título que me acredita como doctor en ciencias teológicas, o es porque tengo un certificado que dice que ya soy pastor. No, todo eso es bueno, pero en estos 5 ministerios es obligatorio, sí o sí, tener un llamado directo de Dios. Ahora, ¿cómo se tiene ese llamado directo de Dios? Es un encuentro personal donde Dios le dijo a la persona que lo está llamando para el ministerio. Ejemplo, vamos a ver, ejemplo, vámonos a la Biblia. Todas las personas que tienen un llamado en la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, todos ellos tuvieron un llamado directo de Dios, directo de Dios. Ahora, el pastor a usted le puede confirmar el llamado. El presbiterio a usted le puede confirmar el llamado, como lo vamos a ver ahí. No sé si me estoy explicando o dando a entender bien. El llamado es directo de Dios. La confirmación puede ser de varias maneras. Digo esto, les voy a explicar por qué, porque yo me he encontrado con apóstoles, con profetas, que me dicen, hermano, yo soy profeta, yo soy apóstol. Y la primera pregunta que siempre les hago es, hermano apóstol, hermano profeta, ¿usted podría decirme cómo fue que el Señor a usted lo llamó? Y ahí es donde usted se va a dar cuenta si verdaderamente tiene o no un llamado de Dios. Porque muchos dicen, a mí muchos me han dicho, hermano, es que en la iglesia el pastor me dijo que él veía que yo podía ser profeta o apóstol. Entonces, una cosa es lo que el pastor diga, una cosa es lo que el líder diga, y como vimos anteriormente, una cosa es lo que usted sienta, pero eso es muy diferente.
a lo que Dios diga, ¿ok? A lo que Dios diga. Entonces, repito, el llamado tiene que ser muy, muy, muy personal de parte de Dios. Definitivamente tiene que haber un llamado personal y hay diferentes medios de confirmación. Un momentito aquí para ver. Eh, amén. Ok, vamos bien con los mensajes. Eh, Muy bien. Dios confirma el llamado a través de diferentes medios, a través de la palabra, hablándonos directamente, por testimonio del Espíritu Santo, que fue lo que vimos anteriormente. El Espíritu Santo, dice la Biblia muy claro, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, por señales y por frutos ministeriales. Eso es buenísimo, muy bueno, porque a veces decía aquel, ¿verdad? Sin querer queriendo, decía aquel que muchas veces uno no se percata, pero otros sí lo ven. Y dice, hermano, se le acercan a uno y le dicen, hermano Álvaro, usted no ha notado que usted tiene pasta, usted parece que el Señor a usted lo va a llamar como evangelista. Usted, la forma de predicar suya es como que si fuera un evangelista. Entonces ya uno ve que el fruto, las señales, los frutos que uno va dando van dirigidos, van por una línea de algún ministerio en específico. Entonces, esas son formas, esas son señales de cómo uno confirmar, vuelvo y repito, para confirmar el llamado que ya Dios le ha hecho a uno, ¿ok? Luego dice por confirmación de líderes. Excelente, excelente. Primera Timoteo 4:14 nos habla de que el presbiterio impuso las manos por Timoteo y le confirmó el ministerio. Entonces, eso está muy bien. Es bueno que el pastor de la iglesia, que los líderes de la iglesia oren por uno, que ellos lo guíen a uno, lo orienten a uno y ellos mismos le van a decir, hermano, nosotros sentimos de que el ministerio suyo es tal. Entonces, tal vez usted calladito le ha venido orando al Señor, tal vez usted sus oraciones le ha dicho, Señor, yo siento que mi llamado es como de apóstol, como de profeta o pastor o maestro, no sé, usted en sus oraciones, usted habla con el Señor muy abiertamente. Y usted puede decir, yo siento que el Señor es me apasiona lo de profeta, los libros de profetas, de apóstoles, me gustan mucho. El ministerio evangelista, Señor, eso, evangelizar de los milagros, las señales, Señor, me apasiona eso. Entonces, usted le puede orar al Señor calladito y resulta que de repente viene alguien en la iglesia, el mismo pastor, o en alguna convención, en cualquier parte, el Señor puede enviar a alguien y decirle, el Señor me habla y me dice a mí que usted tiene el llamado para pastor. O sea, entonces esa persona viene y le confirma a usted el llamado que ya usted tiene. Entonces, eso es muy bueno. Siempre es bueno buscar la confirmación de nuestros superiores, ¿ok? Eso sí, asegurándonos de que esos superiores son personas ungidas y puestas por Dios también, ¿verdad? Porque tal vez en algún momento, les voy a hacer un paréntesis y meterles una cuñita, en algún momento ustedes van a estudiar algo que se llama los celos ministeriales. No sé si ya han oído hablar de esa frase, celos ministeriales. Resulta que hay personas que sienten envidia cuando el Señor lo llama a uno y cuando el Señor comienza a usarlo a uno en un ministerio. Entonces, hay mucha gente que aunque son siervos de Dios, óigame bien, son siervos de Dios, pero sienten envidia, sienten celos. Y entonces hay mucha gente que no te va a apoyar, aun cuando vean los frutos en usted de que el Señor a usted lo está usando. Tal vez el Señor a usted lo está usando en milagros. Y resulta que aquella persona que es líder, óigame bien, es líder en la iglesia y tiene más años en el ministerio y el Señor no lo usa haciendo milagros. Y a usted sí. Resulta que usted predica y la gente se convierte y aquel otro que es líder no se ha ganado a nadie para el Señor. Entonces no sé si me estoy dando a entender.
Resulta que esa gente a veces sienten celos por usted. Recuerde lo que le pasó a José con los hermanos. Eran sus hermanos, sus allegados, era su familia. Se supone que ellos eran los que tenían que apoyar a José, pero que más bien sentían celos y sentían envidia. Entonces, eso se llaman celos ministeriales. También existen los celos ministeriales y con eso hay que tener mucho cuidado, porque si usted ve a alguien que es negativo en cuanto a lo que usted le dice, su llamado, tiene que tener cuidado de no dejarse influenciar negativamente por esas personas. Vamos a ver por aquí. Celo ministerial, sí, eso es fuerte, amén, fuertísimo, así es. Ustedes no tienen idea de lo tremendo que es eso de los celos ministeriales. Puede ser que en su misma iglesia, en tu misma iglesia, el Señor te quiera levantar y muchos de los que están arriba no te van a dejar, no te van a dejar que el Señor te levante. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Ok, pero sí existen, lamentablemente sí existen. Se lo digo para que cuando tropieces con algo así, que usted pueda decir, esto me lo aprendí, esto me lo enseñaron y no le voy a dar gusto al enemigo, yo sigo echando para adelante porque a mí el Señor me llamó y entonces usted sigue para adelante y busca la confirmación del Señor por otros medios como los que estamos viendo aquí, ¿verdad? Muy bien. Eh, Sigamos. Amén. Amén, dice la hermana Inés. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Uf, que sí que muchísima sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Número 3. Dice ahí número 3, diferencia entre vocación y pasión personal. Esto ya mencionamos un poquito ahí, la diferencia entre la vocación y la pasión personal. No todo lo que nos apasiona es necesariamente nuestro llamado. Recuerde que como seres humanos somos muy sentimentales, ¿ok? Muy emocionalistas. Y eso está bien, eso es muy importante. Y también les voy a hacer un paréntesis y aclararles esto. Hay mucha gente que predica en contra de las emociones. Y usted los ve vociferando y gritando y diciendo, hermanos, aquí no somos emocionalistas. Y entonces yo me pregunto por dentro, ¿y entonces qué somos? ¿Qué somos? El ser humano está lleno de emociones. El ser humano es emoción. Estamos llenos de emociones. El mismo Jesús estaba lleno de emociones. Vea, por ejemplo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Sabiendo Jesús como hijo de Dios todo lo que tenía que pasar, bueno, encontramos que en el huerto del Getsemaní él comenzó a llorar y comenzó a sentirse débil. Oiga, aunque usted tal vez no lo analice así, pero cuando leemos el pasaje de Jesús en el Génesis, encontramos a un Jesús estresado, encontramos a un Jesús, no lo crea, un poco deprimido. Vea a qué altura, a qué grado llegaron a afectarle las emociones a Jesús, que dice el mismo Jesús, le dice Jesús a los discípulos, mi alma está muy triste. Qué tremendo. ¿Sabes lo que es estar a la par del maestro, a la par de Jesús, y que Jesús lo vuelva a ver a uno con los ojos rojos, llorosos, y que le diga a Jesús a uno, estoy triste, estoy muy triste hasta la muerte? ¡Wow! ¡Uf! O sea, palabras fuertes, palabras fuertes. ¿Qué es eso? Emociones, emociones. Entonces, sí somos emocionalistas. Lo que pasa es que tenemos control de las emociones. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a canalizar bien las emociones. Entonces,
Es cierto, no nos dejemos llevar por las emociones porque aquí estamos aprendiendo ¿a qué? A identificar y a confirmar esas emociones, ¿ok? Está bien, yo siento, y si siento, es porque tengo emociones, si no, no sintiera nada. Entonces, sí, yo siento el llamado para ser pastor, siento el llamado para ser apóstol, está bien, pero no me voy a dejar llevar por esas emociones. ¿Qué tengo que hacer? Dos cosas, identificar el llamado y confirmarlo. Entonces, sí puedo tener esas emociones, sí puedo tener esos sentimientos, pero yo no me voy a dejar dominar ni por las emociones, ni por los sentimientos, sino que voy a hacer la diferencia, como dice ahí, voy a hacer la diferencia y saber identificar y confirmar el llamado, ¿ok? Entonces, no todo lo que nos apasiona es necesariamente nuestro llamado, ciertísimo, así es. Es importante discernir, ¿ok? Cuando hablamos de discernir, hablamos del Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para discernir entre lo que queremos hacer y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿ok? Vea que el mismo Jesús se lo dijo al Padre cuando estaba ahí en Getsemaní. Una cosa era lo que Jesús quería como ser humano y otra cosa era lo que el Padre quería para él. Jesús en sus emociones le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esas eran las emociones del Señor. Eso era lo que Jesús quería. Como ser humano, él dice, Padre, si hubiera otra forma de salvar al mundo, si hubiera otra forma de salvar a la humanidad, hagámoslo. Qué tremendo cómo se sentía el Señor afectado por las emociones. Sin embargo, él dice, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, ahí es donde tenemos que saber hacer la diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nosotros. Muy bien, importantísimo tener eso claro. Sigamos. Vamos por a ver aquí, vamos a ver los mensajitos. Qué tremendo, así es. Lo afectó tanto hasta sudar sangre, wow. Dice que era su sudor, dice el hermano Alejandro, era su sudor como grandes gotas de sangre. Wow. Entonces, dice, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. El mismo Jesús pasó por eso. Sin embargo, supo reconocer en su momento y decirle al Padre, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, usted puede perfectamente decirle, Señor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, a mí me gusta, o me gustaría ser evangelista, Señor, predicarle a las multitudes y todo ese tema del ministerio de evangelista. ¿Ok? Señor, pero eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Yo necesito que tú me hables, me confirmes, me guíes si eso es lo que tú quieres para mí o es otra cosa. ¿Ok? Entonces, lo importante de saber identificar y confirmar el llamado. Recuerde también que a los apóstoles, aquí hay mucho que hablar, demasiado que hablar. Recuerde que los apóstoles el Señor los llamó y les dijo para qué era que quería llamarlos. No todos los apóstoles, recuerde, no todos los apóstoles terminaron siendo apóstoles. Muchos de ellos fueron pastores, ¿ok? Pasaron a ser pastores de iglesias, otros siguieron siendo apóstoles, otros fueron misioneros, otros fueron evangelistas, porque recuerden que cuando se desató la persecución, dejaron de ser apóstoles para ir a diferentes ciudades y se convirtieron en evangelistas. Entonces, es bueno siempre que identifiquemos cuál es nuestro llamado, ¿ok? Que el Señor nos confirme por alguna de las diferentes formas que ya vimos, ¿ok? Y bueno, que estamos viendo también. Número 2,
procesos de identificación del llamado. Aunque ya en la parte anterior hicimos una reseña, aquí vamos a ahondar un poquito más en esto. La confirmación por parte de otros, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Oiga, profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, los líderes, lo correcto es que los líderes en la iglesia, ellos sean los que le confirmen a uno el ministerio. ¿Ok? La iglesia local, ahí donde usted se reúne, la iglesia local juega un papel fundamental para estas dos opciones, identificar y confirmar el llamado. Ejemplo personal, cuando yo comencé a llegar a la iglesia, me puse, bueno, ahí a participar con los jóvenes, era muy activo, muy dinámico con los jóvenes, al punto que el pastor me dice, hermano, usted sabe que usted tiene pasta, usted podría servir como presidente de jóvenes. Y dicho y hecho, al poco tiempo, de ahí, lo que el pastor me dijo, lo que hizo fue confirmarme lo que ya uno sentía en el corazón. Yo sentía servirle al Señor como presidente de jóvenes, líder de los jóvenes, perfectamente. Y entonces comencé a trabajar, comencé a trabajar con los jóvenes. Demasiado lindo el ministerio, la experiencia increíble. En la medida en que fui madurando y fui dando, bueno, enseñanzas, prédicas y enseñanzas a los jóvenes, también cuando ya los otros pastores me vieron predicando, pastores de otras iglesias me vieron predicando, mis hermanos, qué tremendo, cómo el Señor lo usa a usted. Nos gustaría que usted venga a predicar a la iglesia. Entonces, como de ser líder de jóvenes, el Señor me va abriendo puertas para que ya yo viaje a otros lugares a predicar la palabra. Entonces, lo que les quiero decir con esto es cómo la iglesia local, como dice ahí el tema, como dice el material, la iglesia local y los líderes, cómo juegan un papel importantísimo para ayudarnos a identificar el llamado y confirmar el llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, como apenas está empezando, no tiene esa experiencia. Entonces, el pastor o los líderes son muy importantes en eso porque ellos nos pueden identificar, ayudar a identificar y también confirmar el llamado. ¿Ok? ¿Cómo lo identificamos? Porque el mismo pastor puede ser que nos diga, oiga, yo veo que el Señor lo puede usar a usted como evangelista. Usted predica muy bien, usted tiene un mensaje evangelístico. Usted cuando predica tiene un mensaje como de salvación. ¿Ve? Entonces, el mismo pastor o los mismos líderes nos ayudan a identificar el llamado que tenemos. Y luego, ellos mismos, el mismo pastor, los mismos líderes, entonces pueden venir y hacer oración por nosotros y confirmarnos lo que ya Dios había tratado con nosotros de manera personal y en la intimidad. Muy bien, veamos por aquí un momentito el chat. Pastor, dice, me salté una diapositiva, ok, ya vamos a verla. En la diapositiva anterior están los puntos 1 y 2 del proceso de identificación del llamado. Ah, sí, aquí está, es esta la que estamos viendo, proceso de identificación del llamado, ok. Ya me enderecé. Sí, pastor. Muy bien, número 4. Desafíos, pruebas y desafíos como parte del proceso. Toda persona, vamos a ver por aquí, toda persona llamada por Dios pasará por un proceso de formación y prueba que puede ayudar a identificar a qué es que Dios nos ha llamado. Muy bien, muy bien. Lo del proceso está súper bien, así es, correcto. Todos los que hemos sido llamados por Dios pasamos por un proceso de formación. Nadie nace aprendido. Nadie nace formado. Por ejemplo, eso que yo tengo ahí un título de un doctorado en ciencias teológicas o un máster en teología,
Eso no fue de la noche a la mañana. O sea, es todo un proceso de formación, como dice ahí. Y es ciertísimo. Muchas veces el Señor, a veces nosotros nos apresuramos con el llamado y queremos servirle al Señor antes de tiempo. Como dice ahí, como le pasó a Moisés. Moisés sentía el llamado. Vea qué tremendo esto. Me gusta esa parte. Me gusta mucho ese ejemplo. Moisés sentía el llamado. Él quería servirle a Dios. Él quería ir y liberar al pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se adelantó, se adelantó al llamado de Dios. Aunque ahí en el material dice pruebas y desafíos, es importante tener claro que en esas pruebas y en esos desafíos tenemos que dejar claro, puede anotarlo por ahí, en un paréntesis, que el ministerio se desarrolla en el tiempo de Dios. ¿Ok? Esto es muy importante porque esta parte de las pruebas y los desafíos es cierto. Yo tengo que pasar por un proceso, pero es que ese proceso me va a llevar a ejercer el ministerio no cuando yo quiera, no cuando yo sienta, sino en el tiempo de Dios. Entonces, yo puedo tener identificado el ministerio. Escúcheme bien, puedo tener identificado el ministerio. Inclusive el pastor y los líderes pudieron haberme confirmado el ministerio. Pero ahora viene la tercera, como punto número 4, pero es muy importante, en las pruebas y el desafío. Ok, ya identifiqué el ministerio. Ya me confirmaron el ministerio. Yo haría una tercera pregunta. ¿Es el tiempo de Dios para ejercer ese ministerio? Porque Moisés sintió el llamado y lo tenía, de hecho lo tenía. Pero resulta que él se adelantó al tiempo de Dios. Dios tuvo que llevárselo para el desierto, formarlo, capacitarlo y luego enviarlo ya a trabajar en el ministerio. Entonces, es cierto lo que dice ahí. Tenemos que pasar por un proceso de formación para el ministerio. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita es buenísimo, es buenísimo. Nos estamos formando, nos estamos capacitando para servirle al Señor. Nadie, absolutamente nadie en la Biblia, el Señor lo llamó y lo envió de una vez. No, siempre el Señor los formó, los capacitó, pasaron por un proceso de formación, ¿ok? Tenemos ahí el caso de David también. David pastoreando las ovejas de su padre, el Señor lo llamó, ¿ok? Lo llamó a ser rey, pero el hecho de que el Señor lo llamara, el Señor no le dijo, ya te llamé y ya. No, tuvo que pasar por un proceso de formación también. Lo mismo que le pasó a José, ahí tenemos el ejemplo de José. José tuvo sus sueños acerca del llamado, él sabía, estaba seguro de que el Señor lo había llamado, sin embargo, tuvo que esperar el tiempo de Dios y para que llegara ese tiempo de Dios tuvo que pasar por un proceso de formación. ¿Ok? Entonces, todos nosotros sí o sí, tenemos que pasar también por un proceso de formación. Ok, amén, dice la hermana Jacqueline. Dios llama, prepara y luego envía. Excelente. Así es. Dios llama, prepara, así es. Y luego envía. Ese es el formato que estamos viendo aquí en el curso. ¿Ok? Eh, el pastor, los líderes, el presbiterio, lo que hacen es confirmar estos tres conceptos que tenemos ahí. Dios llama, Dios prepara y Dios envía. Y los líderes lo que hacen es confirmar estos tres conceptos. Muy bien. Vamos a ver por acá otro mensajito. Así es, dice el hermano Mauricio. Amén. Amén, amén. Muy bien. Es importante la parte del proceso. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el punto número 3.
Dice, ¿cómo confirmar el llamado ministerial? Luego de que ya hemos identificado el llamado, debemos asegurarnos de que realmente es de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante porque hay gente que quiere servirle al Señor sin dar frutos, ¿verdad? Dice que el punto número uno, el llamado debe producir frutos. Ahí tenemos la cita bíblica. Ve a ver si en el examen le sale, ¿verdad? Muy probablemente. El llamado debe producir frutos. Recuerde muy bien, si le sale en el examen, no sé cómo será el examen, pero si le sale, ¿cómo confirmar el llamado ministerial? El llamado debe producir frutos, debe alinearse con la palabra y todo lo que tenemos ahí. Muy bien. Por su fruto se conoce el árbol, por su fruto se conoce el ministerio. No es lo mismo los frutos de oiga, no es lo mismo los frutos de un pastor que de un apóstol, que de un profeta, que de un evangelista o que de un maestro. Un evangelista, por ejemplo, no necesariamente, es que no tiene, por ejemplo, no tiene por qué dar frutos de maestro. ¿Por qué? Porque él no es maestro, él es evangelista. Él tiene que pagar un precio, él tiene que llevar una formación de evangelista. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene su propio fruto, cada ministerio tiene su propia formación y cada ministerio tiene su propia recompensa. ¿Se acuerda que Jesús en uno de sus sermones dijo Jesús que si un vaso de agua vamos a dar al apóstol, al profeta, al maestro, al pastor, de ese vaso de agua vamos a tener la recompensa, ¿ok? Entonces, recompensa de apóstol, recompensa de profeta, y lo mismo va a ser con los frutos. No son iguales los frutos. Cada ministerio tiene que dar sus propios frutos. De la misma forma que reconocemos un árbol por sus frutos, muchas veces nuestro llamado se reconoce por la misma forma. Excelente, así es. Una persona con un llamado ministerial mostrará frutos de transformación y edificación en los demás. Vamos a ver, ejemplo, por ponerle un ejemplo. Usted me dice, mano, yo quiero ser maestro. Me encanta ser maestro de la palabra. Eso que mencionó usted de hermenéutica, de exégesis. Qué cosa más tremenda. Eso me fascina, eso me encanta a mí, hermano. Entonces, usted tiene que dar frutos de maestro. Usted no puede decir, yo quiero ser maestro y resulta que no estudia la palabra, no estudia la Biblia. Usted me dice, quiero ser maestro y yo le pregunto, bueno, ok, como maestro, dígame, ¿cuáles son los profetas menores? Y resulta que usted no sabe cuáles son los profetas menores. Entonces, ya de por sí, cualquier ministerio debe de tener los conceptos básicos de estructura de una Biblia. Pero si usted aspira a ser maestro, por ejemplo, o sea, tiene que pagar un precio y una formación y dar frutos de maestro, que se vea que usted es una persona, óigame, que estudia la palabra, pero no, la estudia no con una Biblia. Cuando alguien es maestro, usted lo ve con dos, con tres Biblias, cuatro versiones de la Biblia, con un diccionario, con una concordancia, con un comentario bíblico. Ve, eso no lo hace un evangelista. ¿Por qué? Porque esos son frutos, son cosas, es el proceso de formación de un maestro. ¿Ok? Entonces, cada uno, como apuntó el hermano bien ahí, cada uno tiene que dar sus propios frutos acorde al ministerio. ¿Ok? Número dos, debe alinearse con la palabra de Dios. Ningún llamado genuino contradice la Biblia, ni en lo que se debe hacer, ni en cómo se debe realizar. Eso está excelentemente bien puesto. Cualquier ministerio que usted tenga, cualquier llamado, usted, el ministerio debe sujetarse a la palabra, no la palabra, el ministerio. Por ejemplo, hoy tenemos muchos ministerios que hablan de la prosperidad.
Perdone que me meta en eso, yo creo que es la segunda vez que lo menciono. Pero entonces nos vamos a la Biblia, ok, vamos a pegarnos a la Biblia. Ningún ministerio puede contradecir la Biblia. Todo tiene que ser apegado a lo que está escrito. Entonces, cuando nos vamos al tema de la prosperidad, uno dice, bueno, ¿dónde habla la Biblia aquí de que el Señor me llamó para que pacten y que pacte $100 y que denme $500? Y el Señor dice que escogió aquí a 10 personas que den $1,000. Cuando usted comienza a ver todo eso y lo lleva a la palabra de Dios, usted dice, no, 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 no. Un momentito, esto no está en la Biblia. Entonces, ahí es donde ya usted se da cuenta que ese ministerio no es de Dios, no es genuino. ¿Por qué? Porque no está alineado a la palabra. Vamos a ver qué dice por aquí. Santo, es la hermana Jay Sánchez. Santo, así es, no puede un árbol, definitivamente. O damos manzanas, o damos peras, o damos mangos, pero no se puede cambiar el fruto. El fruto es de cada ministerio y el fruto es genuino y verdadero. Ok, número 3, confirmación a través de oportunidades y puertas abiertas. Muchas veces Dios confirma nuestro llamado abriendo puertas relacionadas con el mismo llamado. No sé si se acuerdan que lo mencionamos anteriormente. Eso de ir a pastorear una iglesia que se quedó sin pastor, eso me ha pasado a mí cualquier cantidad de veces, perfectamente. Eh, y Dios mismo va abriendo camino. Dios mismo va abriendo camino. Por ejemplo, eh, resulta que en lo personal, y lo digo con mucha humildad, con mucho respeto, pero también muy bien centrado y seguro, porque ya uno pasó por este proceso de confirmación del llamado. ¿Cómo me di cuenta, por ejemplo, cómo me doy cuenta o cómo me di cuenta yo de que el Señor me llamó a ser un exégeta o ser un hermenéutico? ¿O cómo sé yo que el Señor me llamó a ser escatólogo? ¿Cómo confirmo yo eso? Bueno, por lo que dice el punto 3, confirmación a través de las oportunidades. Resulta que yo estoy tranquilo y de repente me llama un pastor X y me dice, hermano Álvaro, ¿usted me podría ayudar a descifrar este pasaje de la Biblia? Es que no lo entiendo, le doy vueltas y le doy vueltas y no lo entiendo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ese pastor me llama a mí? Habiendo tanta gente en otras latitudes, ¿por qué me llama a mí? ¿Por qué Dios le puso en el corazón que me llamara a mí? Quiere decir que Dios sabe que yo puedo contestar esa pregunta. Quiere decir que el pastor sintió en su corazón que yo puedo. Entonces, no sé si me explico bien con este punto 3. A través de esas oportunidades, yo confirmo que el Señor me está llevando a mí por el lado de la hermenéutica, por el lado de la exégesis o por el lado de la escatología. ¿Ve? Que resulta que alguien viene y me pregunta, hermano Álvaro, es que yo no sé por qué, yo le estaba orando al Señor y yo tengo una confusión con Apocalipsis. Y resulta que orando sentí en mi corazón venir a preguntarle a usted, ¿qué opina usted de Apocalipsis capítulo tal? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina? Entonces, no sé si me explico. A través de esas oportunidades que se presentan, de esas puertas que se abren, yo confirmo y me doy cuenta que el Señor me está llamando, me está guiando por el lado de la hermenéutica, de la escatología, de la exégesis. Y entonces, ¿qué hago con eso? Cuando yo veo que el Señor me está llamando, me está guiando por ese lado, digo yo, tengo que meterme más de lleno en estas áreas. Entonces, si usted me conociera a mí y usted me viera cómo me siento yo en el escritorio a estudiar la Biblia, oiga, usted se queda asustado, porque a mí me hacen una pregunta y yo le digo a usted, yo me siento con 10, 12 versiones de la Biblia, me siento con comentarios, me siento con el hebreo, me siento con el griego, con el arameo. Usted no tiene idea, me pongo a ayunar, ayuno, oro. No es que me senté y ya saqué la respuesta, no, le oro, le digo, Señor, me hicieron esta pregunta. Y para el hermano o para esa hermana, esa pregunta es muy importante, Señor. Espíritu Santo, guíame, yo necesito que tú me guíes, me ilumines.
para darle una respuesta certera. Señor, voy a abrir todo este material que está aquí, todas estas versiones de la Biblia, estos comentarios. Señor, voy a abrir todo esto, pero yo necesito que tú me guíes y me ilumines. Entonces, no sé si me explico, a través de la oración, del ayuno, yo tengo que dar estos frutos, yo tengo que ser responsable. ¿Por qué? Porque el Señor me está dando esas oportunidades y esas puertas abiertas. Así es como yo confirmo, una de las formas de confirmar de que Dios me llamó para X ministerio. ¿Ok? No sé si ese punto nos quedó claro, espero que sí. Y número 4, dice ahí la paz de Dios como señal. Eso es tremendo. La paz de Dios. No hay cosa más linda que tener paz con uno mismo. Cuando usted sabe que Dios lo ha llamado, no hay ninguna duda, no existen dudas en el llamado, no hay dudas. Es más, alguien, el vecino suyo, óigame, el vecino suyo puede llegar y decirle, su mamá, su papá, el mismo pastor, alguien puede llegar y decirle, ¿sabe qué? Usted no sirve para eso. Usted llega y le dice, hermano, es que yo siento que el Señor me está llamando a ser profeta y hasta se le pueden reír en la cara y le pueden decir, no, ¿qué? ¿Usted es profeta? ¿Usted es apóstol? No, 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 no. Vaya, siéntese. ¿Se acuerda lo que le pasó a Timoteo? Timoteo tenía pena de pastorear. Escúcheme bien. Timoteo tenía vergüenza de pastorear. Él no quería pastorear. Escúcheme bien. No quería pastorear. ¿Sabe por qué una de las razones que no quería pastorear? Yo no sé si usted sabe esto de la historia. A Timoteo le tocó pastorear la iglesia de Jerusalén, la iglesia central. Escúcheme, la iglesia central, la de Jerusalén. ¿Sabe cuántos años tenía Timoteo cuando comenzó a pastorear? 17 años. ¿Usted sabe lo que es pastorear la iglesia central con 17 años? Y se la voy a poner más difícil. ¿Sabe quién se congregaba en esa iglesia? ¿Sabe a quién le tocó pastorear a Timoteo con 17 años? Al apóstol Juan. Al apóstol Juan. Cuando Juan salió de la isla de Patmos, se congregaba en la iglesia de Jerusalén que pastoreaba a Timoteo. Y él se sentía mal, él se sentía incómodo. Entonces viene Pablo y le escribe y le dice, hágame el favor, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, como dice aquí, ¿cómo confirmar el llamado al ministerio? La paz de Dios, esa paz de Dios aquí en el corazón. Esa no me la da el líder, esa paz no me la da el pastor, esa paz no me la da el presbiterio, esa paz viene directamente de Dios. Ellos lo que hacen es confirmar que todo eso está muy bueno y orar, pero la paz de Dios aquí, el Señor me da una paz, una tranquilidad de que yo estoy seguro de que a mí el Señor me llamó. Brinque quien brinque, salte quien salte, yo sé que el Señor a mí me llamó. Esa paz, esa paz que yo puedo sentir, me enseña, me enseña definitivamente de que yo tengo el llamado al ministerio. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos ahí. Número 4. Ya vamos a terminar. Ya vamos entrando en la recta final. No se me duerman. Ok. Pasos para prepararse para el ministerio. Wow. Eso está buenísimo. Una vez que hemos identificado y hemos confirmado el llamado, vamos a ver primero aquí un par de mensajitos que soy. Dice Jacqueline, Catherine, wow, sí, claro, wow, que sí, wow. Dice Jacqueline, eso es responder por revelación, como José respondió el sueño de las 7 vacas por revelación divina. Amén. Hay cosas, hay cosas que solo vienen de Dios, es cierto, hay cosas que solo Dios las da,
Por eso usted tiene que estar muy seguro de su relación con Dios, usted con Dios, su relación con Dios. Eso nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede cambiar. Recuerde que hay gente que le puede decir a usted, no, no, usted no sirve para eso. De esos habrán muchos, pero recuerde que dice la Biblia, y a lo vil y a lo menospreciado de este mundo, a eso se escogió Dios, a lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Ok? Entonces, buenísimo, buenísimo esos aportes. Muy bien, para ir entrando a esta recta final, dice pasos para prepararse para el ministerio. Una vez que hemos identificado y confirmado nuestro llamado, debemos prepararnos para ejercerlo con excelencia. Buenísimo. Ok, ya el Señor me llamó. Ya yo tengo esa paz aquí, tengo esa seguridad. Ya identifiqué mi llamado. Ya los pastores y los líderes me confirmaron el llamado. Pero este punto número 4 lo que está confirmando es lo que yo les decía anteriormente, del tiempo, el tiempo. Ya identifiqué el llamado, aquí ya identifiqué el llamado, ya me confirmaron el llamado, pero ahora viene la formación, ¿ok? El tiempo. Todos, absolutamente todos en la Biblia que fueron llamados pasaron por un proceso de formación. Ahí vemos a José, vemos a David, vemos a Moisés, y ni se diga en el Nuevo Testamento. Jesús estuvo con los discípulos, oiga, discípulos, 3 años formándolos. De ahí sacó a los apóstoles y tampoco los mandó así de una vez, sino que también se dice que se retiraba a la montaña, se retiraba a lugares solitarios con los apóstoles para prepararlos y para capacitarlos. Muy bien. Número 1, someterse a un proceso de formación. Jesús preparó a sus discípulos para enviarlos a predicar. El apóstol Pablo pasó años en preparación antes de comenzar su ministerio. Es esencial recibir discipulado y formación bíblica en la medida de lo posible. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos base y fundamento bíblico para eso, para la preparación y para la capacitación. ¿Hay sus excepciones? Sí las hay, pero son excepciones a la regla. La regla es, de acuerdo a la Biblia, prepararse, capacitarse, someterse a un proceso de formación para ya luego salir al ministerio, ¿ok? Hoy en día todos los ministerios, todas las iglesias, todos los concilios tienen su centro de capacitación, su ministerio de capacitación, de formación de líderes. Entonces es bueno, en la medida de lo posible, es bueno, es necesario y casi que imprescindible formarse antes de ir a ejercer el ministerio. Jesús mismo dijo en una ocasión, dice, cuál rey antes de ir a la guerra, primero qué hace? Primero se sienta y analiza todas las circunstancias de la guerra antes de ir a la guerra. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros en el ministerio. Antes de ejercer el ministerio, es bueno someterse a un proceso de formación, como lo están haciendo ustedes. Los felicito, 100% los felicito y los motivo a seguir adelante con esa formación. Número 2, desarrollar una vida de santidad y consagración. Wow, buenísimo, buenísimo. Así que si alguno, dice Timoteo, 2 Timoteo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿No? Esa vida de santidad que se menciona ahí es esencial, es primordial. Eso no se puede cuestionar. Eso no es negociable.
Toda persona que aspire a servirle al Señor debe tener una vida plena en santidad y consagración. No puede ser, escúcheme bien, usted que quiere servirle, aspira a servirle al Señor. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo? Escúcheme bien esta parte. ¿Cómo me doy cuenta yo de que el pastor de mi iglesia, de que el líder de mi iglesia, cómo me doy cuenta yo de que esa persona que pasó adelante a predicar, cómo me doy cuenta de que tiene una vida de santidad y consagración? Oh, eso se nota a leguas, a leguas. Primero, por su forma de vestir, sabiendo que se va a parar en un lugar santo, en un lugar sagrado, en un lugar espiritual. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con solo ver su presentación, yo me doy cuenta si es una persona de santidad y consagrada. ¿Por qué? Porque hay personas que para ir a trabajar, por ejemplo, si se visten bien, si se mudan bien, usted los ve impecables en su vestidura. Y eso que es un trabajo secular, eso que es algo mundano. Ahora, ¿cuánto más pararse en un púlpito? ¿Cuánto más pararse en el lugar santo, en el lugar santísimo, a predicar, a ministrar? Ahí se refleja si esa persona es o no una persona consagrada a Dios. Aunque a mí me digan que no, que eso no tiene nada que ver, por supuesto que sí. Yo soy uno de los que defienden a capa y espada la vestidura en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque resulta que bíblicamente está marcado en la Biblia que para pasar adelante, para servirle al Señor, usted no puede servirle con la ropa que a usted le dé la gana. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a buscar, a ver las bases bíblicas. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor levantó el tabernáculo y el templo, le dijo a Moisés, Moisés, harás, óigame bien, vas a hacer una ropa diferente para los sacerdotes. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Las vestiduras sacerdotales. Y, y eso significa que hay unas vestiduras especiales, no son las comunes y corrientes que uno viste para ir a la playa, para ir a jugar bola. ¿Cómo se va a parar usted en un púlpito, por ejemplo, con una ropa para ir a jugar bola? No, la Biblia nos habla de vestiduras sacerdotales. Y escúcheme bien, cuando el sacerdote iba a pasar, óigame bien esta parte, se lo dejo de tarea por si usted quiere investigar. En Levítico, cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo a ministrar, dice la Biblia que tenía que ponerse una ropa especial. O sea, no era la ropa que él común y corriente usaba, y que conste que ya andaban con sus túnicas, pero había una túnica para andar afuera, afuera del templo, y había otra túnica para pasar al lugar santo. Y el Señor le dice a Moisés, cuando el sacerdote vaya a pasar al lugar santo o al lugar santísimo, tiene que ponerse la túnica, la ropa especial para eso. Eso me enseña a mí que una cosa es la ropa que yo uso para estar fuera del templo o fuera del servicio o fuera del púlpito, y otra ropa para yo pasar adelante a servirle al Señor. Yo lo veo y lo analizo así, de acuerdo a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, acuérdense cuando el Señor Jesús llegó al mar y estaban los discípulos pescando. Dice que Pedro andaba como, por decirlo así, para que lo entendamos bien, como que Pedro andaba en pantaloneta. Dice que cuando Pedro vio al Señor le dio tanta vergüenza que salió corriendo a vestirse. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando hablamos de una persona de respeto, una persona de santidad como lo es el Señor, usted no puede llegar donde el Señor como a usted y a mí se me ocurre ir vestidos. No, hay una ropa de santidad, hay una ropa de respeto. Mire, si usted sacara
Si sacáramos una cita para ir donde el presidente, para ir donde los diputados, mentiras que usted va en tenis y que va en pantaloneta. No, señor, vamos bien mudaditos. Entonces, ¿cómo es posible que yo para servirle al Señor voy a ir como a mí me da la gana? O sea, no, señor. Todo eso es parte de la vida de santidad y la consagración. Dice la Biblia, sed santos ¿en qué? Sed santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Ok, no vamos a profundizar ahí, pero por lo menos que nos vayan quedando esos conceptos. Vamos a ver estos mensajitos. Amén. A Dios siempre hay que, por supuesto, a Dios siempre hay que darle lo mejor con excelencia. Buenísimo. Muy bien. Número 3, servir fielmente en la iglesia local en donde podamos. Sí, ok, definitivamente la iglesia local. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, definitivamente tenemos que asistir a alguna iglesia, independientemente de que sirvamos en la calle, con las personas necesitadas, en los hospitales, o sea, todo eso está bien. Usted puede tener su ministerio sirviendo en la calle, a los mendigos, a los necesitados, todo eso está bien, pero usted tiene que tener su iglesia, porque a mí la Biblia me enseña que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, tenemos que servir, sí. El que es fiel en lo poco, dice la Biblia, es fiel en lo mucho. Entonces, si somos fieles en la iglesia, el Señor nos va a bendecir y nos va a respaldar. Porque vea, por ejemplo, resulta que usted aspira a ser pastor, pero resulta que en la iglesia usted no se sujeta al pastor. Hace lo que le da la gana, va cuando le da la gana. El pastor dice hay ayuno y no ayunamos. El pastor dice hay vigilia y no vigilamos. El pastor dice hay estudios y no vamos a los estudios. Pero resulta que sí siento en mi corazón llegar a ser pastor. Ok, si todo eso lo estoy sembrando ahora, todo eso lo estoy sembrando, entonces cuando yo sea pastor, me va a tocar cosechar. Y resulta que cuando yo soy pastor y comienzo a decirle a la gente, hermanos, hay ayuno y nadie llega, ¿qué pasa ahí? Entonces muchas veces nos enojamos, el pastor se enoja, el pastor se molesta porque nadie lo apoya, nadie lo respalda, pero resulta que es que está cosechando lo que sembró cuando era oveja, cuando era discípulo, cuando tenía que apoyar, sujetarse y respaldar a su pastor, no lo hacía. Y ahora que es pastor o que es líder, quiere que lo apoyen. Entonces, no. Ahí el punto 3 dice muy claro, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Entonces, sirvamos con alegría, sirvamos con gozo ahí donde estamos, en la iglesia. Que si nos ponen a barrer, a limpiar, a recoger las ofrendas, amén, amén. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Hagámoslo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque si algún día el Señor nos levanta y nos pone en un ministerio grande, lo que hemos sembrado, eso vamos a cosechar. Entonces, importantísimo. Muy bien. Depender completamente del Espíritu Santo, por supuesto que sí. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo. Todo lo que vayamos a hacer en el ministerio es con el Espíritu Santo. Muy bien, y aquí terminamos. Vamos a terminar con esto. Desafío final. Camina en tu llamado. Este curso no ha sido solo para aprender, sino para actuar. Dios te ha dado un propósito y ahora es el momento de avanzar con fe y con determinación. Oremos, ayunemos, compartamos ese sentir del ministerio, compártalo con nosotros, compártalo con los que te rodean, compártalo con gente que tenga el mismo sentir, la misma inquietud de servirle al Señor. Comienza a servir desde donde estás, es correcto. No esperes a tener un llamado, un ministerio grande para servir. No, sirva,
Sirvamos ahí donde estamos, en lo que sea, en lo que sea. Si hay que jalar las sillas, si hay que jalar las bancas, si hay que doblar mesas, hagámoslo, hagámoslo. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Seamos, seamos de esa misma visión, de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y termino con él, lo que dice ahí, sé fiel en lo poco, pues Dios usa la fidelidad en lo pequeño para prepararte para mayores responsabilidades. Usted no tiene idea, mire, y cuando hablamos del ministerio, le voy a decir esto para cerrar, no es solamente un ministerio, porque Dios te puede llamar para muchas cosas. Dios te puede llamar para muchas cosas. Como dije anteriormente, usted puede ser un pastor, puede ser un escatólogo, puede ser un hermenéutico, puede ser un exégeta, puede ser un gran teólogo. O sea, hay muchas cosas. Puede ser convertirse en un gran historiador sagrado. Historiador sagrado, wow. Que le preguntan a usted la historia y usted se sabe toda la historia bíblica, sí. ¿Por qué? Porque es un historiador y convertirse en un profesor de historia sagrada. En fin, hay tantas, tantas cosas y formas y ministerios para servirle al Señor y no se conforme solo con uno. El Señor te puede llamar para uno, dos, tres, para muchas cosas, pero eso depende, como dice ahí, si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a recompensar en lo mucho. Y dice aquí, amén, 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 amén. Muy bien. Ahí está la tarea, pueden ir tomando nota de la tarea. Dice, instrucciones, número uno, reflexión personal. Escribe en 10 o 15 líneas cómo ha sido tu proceso para identificar tu llamado ministerial. ¿Cómo has sentido la confirmación de Dios? Dos cosas le están preguntando ahí. ¿Cómo ha identificado usted su ministerio? Si es que ya lo ha hecho. ¿Y cómo ha sentido que Dios te ha confirmado? Perfectamente usted puede decir, hermano, por medio de este curso, yo sentí que el Señor me confirmó tal cosa. Ok. Punto número dos, un análisis bíblico. Escoge uno de los siguientes pasajes y explica cómo se relaciona con la confirmación del llamado ministerial. Luego el plan de acción describe 3 pasos concretos que tomarás en los próximos meses para desarrollar tu llamado. Buenísimo. Ok, ya identifiqué mi llamado, ya tengo la confirmación del llamado. Ok, a manera de práctica de ese proceso, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Me voy a quedar sentado solo con el curso o voy a hacer algo en pro de ese llamado, de ese ministerio? Muy bien, de mi parte, eso sería todo. Muy agradecido, como dije anteriormente, con el hermano Gui, con el grupo ministerial, con todos ustedes. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a montones. Y le entrego micrófono al hermano Gui. Muchas gracias, hermano Gui. Muchas bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, doctor. Podemos darle un aplauso al Señor por este tiempo, por este momento, para los que pueden, aplausos digitales, lo que sea. Amén. Gracias al Señor por este tiempo y qué excelente forma de cerrar este curso de llamados y oficios ministeriales. O sea, bastante cosas hemos visto, pero esto no nos sirve si no lo llevamos a la práctica. Así que les animo a que vuelvan a revisar el material, que vuelvan a analizar nuevamente. O sea, la meta es que, pues, quizás uno no logre identificar perfectamente su llamado, no logre confirmarlo, pero la meta es que estemos en proceso. O sea, que estemos ya en el camino hacia esto concretamente, identificar a qué Dios nos llamó para los que no lo han identificado aún, confirmar ese llamado y los que ya, pues solamente ya tomar pasos para poder ir preparándose para este ministerio específico que el Señor nos ha dado y también, o sea, a empezarlo a ejercer según lo que el Señor tiene previsto para nosotros. Vamos a mandar el link, como les comentaba, en el grupo para el examen, o sea, es como una prueba, como digo, no hago pruebas como para desaprobar a los estudiantes, la meta no es esa. La meta es que sea como un momento donde cada uno puede revisar su contenido y ver si ha captado algo o ha entendido algo.
en específico. Y en base a esto, vamos a entregar los reconocimientos de este curso. Concretamente, el próximo martes empezamos con otro curso. Vamos a empezar con la parte de la bibliología, vamos a estudiar la Biblia y ya su estructura y todo, y después estaremos viendo, o sea, cómo investigar la palabra, o sea, las herramientas que necesitamos usar para seguir creciendo en esto. Son los dos cursos que estaremos teniendo, pero será como un solo bloque de cursos, pero donde vamos a ver la bibliología y vamos a ver la introducción a la hermenéutica, que es cómo investigar, cómo estudiar las escrituras, o sea, profundamente, porque es muy necesario para todos nosotros en nuestra preparación ministerial, pero mucho más allá de la preparación ministerial, es muy necesario para nosotros como cristianos. Yo necesito saber cómo investigar, cómo estudiar profundamente la palabra, porque me sirve a mí como cristiano, me ayuda en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual, en mi vida concretamente. Así que es lo que vamos a ver la próxima semana. Ya las matrículas se abren nuevamente, así que cualquier persona que quieran invitar para la próxima clase, lo podemos hacer, porque habíamos dicho que la academia no es una academia cerrada. Es decir, que la gente puede ir entrando en los cursos en cada, o sea, cuando empiecen, pues básicamente porque vamos a darles la certificación completa cuando terminen de ver todos los cursos, no necesariamente después de un periodo específico. Así que los que se quieran matricular para la próxima clase pueden tomarla y ya les quedaría después de todo el proceso tomar llamados y oficios ministeriales después que hayamos terminado este currículum. No sé si alguien tiene algún comentario. Pastor, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su participación, gracias por esta excelente clase. Yo estaba atento también, igual tomaba mis apuntes así en mi mente, o sea, estaba como que analizando muchas de las cosas que se estaban hablando y muchísimas gracias. Ha sido una bendición para mí. No sé si tienen algunas palabras que quieran decir. Les escuchamos antes de terminar, nos quedan como 10 minutos. No sé, así sea, dale gracias al pastor Álvaro por su participación por la clase de hoy también. Les dejamos el espacio y si no, vamos a estar cerrando esta clase. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Álvaro. Excelente enseñanza. De verdad que pude aprender muchísimo en cuanto a lo que implica pues el llamado y de lo que es el compromiso que nosotros debemos de tener y la importancia pues de ser fiel en lo poco y esperar en el tiempo de Dios, siempre esperar en el tiempo de Dios. Y como se dijo, pues que es el llamado, una vez que somos confirmados, somos también capacitados y eso lleva su tiempo y solamente Dios sabrá el tiempo, ¿verdad? Todo depende también de nuestra obediencia y, y, y de nuestra fidelidad a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Álvaro. Gracias, hermano Gui. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Catalina. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, no sé, quizás haya surgido alguna pregunta mientras estábamos viendo la clase. ¿Alguien más? Igual cualquier cosa, pues ahí en el grupo pueden escribir al número y ya en la próxima clase igual vamos a poder ir viendo si hay algo más con respecto a lo que estamos viendo. Si no hay más preguntas ni comentarios, voy a pedir al pastor si puede cerrar esta sesión en oración y bendecir también la vida de cada uno de los que se han podido conectar. El Señor Dios Todopoderoso, infinitas gracias por esta noche, por esta clase. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que ha hecho un gran esfuerzo, sacrificio para conectarse, disponer de este tiempo, Señor, para prepararse, para capacitarse. De verdad que en lo personal me siento muy, muy honrado, muy privilegiado, muy agradecido contigo, con el hermano Gui, con todo el grupo de hermanos que se esforzaron. Señor, que estas clases, que estas materias, estos cursos no sean en vano, sino que lleven mucho fruto, Señor, para tu gloria, para tu honra, asimismo para bendición y edificación del grupo, Señor. Que este grupo pueda consolidarse, fortalecerse y crecer para tu gloria y para tu honra. Muchísimas gracias. Bendice a cada uno, prospéralo en todo el sentido de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Podemos abrir nuestros micrófonos para despedirnos. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima sesión. Bendiciones a Amén. ambos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.
Buenas Amén. noches. Bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias. Amén. Bendiciones para todos. Hace una